Hola Scoopers, bienvenidos al canal. En el último vídeo Aeropirata nos dejó un comentario súper interesante, el cual inspiró este vídeo. Excelente vídeo, muchas gracias por compartir. Sería genial que la cámara pudiera ser más panorámica. Quizás en la punta del ala para mostrar una toma más amplia, o quizás con dos cámaras. Lo otro, me pareció interesante el sistema que se usa para controlar la descarga. Sería interesante que pudieras hacer un vídeo explicando este sistema y el proceso de descarga. Cómo lo haces para coordinar con tierra y cómo calculas el punto de disparo de la descarga. ¡Ar, marinero! Tu petición ha sido escuchada. Bien, lo que vamos a hacer es encender el ordenador de descarga o FRCS. Y una vez que lo hayamos hecho, os voy a mostrar qué opciones tenemos sin que sea excesivamente técnico. Y con estas opciones veremos qué tipo de combustible es el más idóneo. Después os voy a hablar de qué parámetros tenemos que tener en cuenta para posicionarnos de cara a un lanzamiento. Por favor, entender que esto no es una ciencia exacta y que son muchísimas las variables que entran en juego, y la experiencia de haber hecho cientos o miles de descargas es imprescindible e irreemplazable para conseguir acertar en el objetivo. Toda esta información que os doy está basada en mi propia experiencia y en ningún momento sustituye la formación que os dé la empresa en la cual entréis en un futuro. Vamos a conectar la GPU para no gastar la batería del avión, mientras os muestro el equipo de descarga. Bien, pues ahora vamos a darle al máster del avión, vamos a pasar el paso de la hélice hacia adelante para que no se encienda el ventilador del radiador de aceite y ahora encendemos el equipo. Una vez que lo encendamos va a empezar a hacer un ruido, es simplemente la bomba de presión de aceite de la compuerta que está trabajando y presurizando el sistema. Esta en operación normal trabaja en torno a los 3000 psi. Para lanzar lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el equipo está armado, la presión en su rango normal y que no tenemos ningún error en la pantalla. Cuando pulsamos esta ruleta de aquí nos deja acceder al primer parámetro de ajuste, que en este caso sería la dosificación o cuánta agua va a caer por metro cuadrado. Las opciones que tenemos en el FRCS generación 2 van desde el 0,5, 1, 2, 3, 4 y max. Estas opciones harán que la apertura de la compuerta varíe. En el 0,5 se abrirá poquito y nos permitirá hacer descargas mucho más largas y con una menor concentración de agua. En el caso opuesto, si seleccionamos la opción Max, la apertura de la compuerta será la máxima. Con esto hacemos que la descarga sea mucho más corta, pero concentramos mucho más el agua y hacemos que la capacidad extintora de la misma sea la mayor de todas las dosificaciones. Veamos entonces cuándo elegir una u otra. El 0,5 lo vamos a elegir cuando tengamos que refrescar el perímetro de un incendio o de un flanco que ya no tenga llama, o bien para lanzarlo directamente sobre la llama en incendios de pastizales de poca intensidad. También, si el director de extinción lo solicita o nosotros se lo proponemos, podemos hacer líneas de retardante en este tipo de combustible para que una vez que llegue el frente de avance a la línea de retardante se pare o reduzca su velocidad. El 0,5 es el que produce la menor tendencia a que el avión se encabrite tras el lanzamiento, ya que estamos liberando la carga poco a poco. Aquí os dejo un truco. Cuando tengáis el avión estabilizado para el lanzamiento, a medida que vais liberando la carga, este va a tener una tendencia a subir. Pues bien, si queréis mantener la altitud del avión con respecto al suelo durante la descarga, además de mover la palanca hacia adelante, yo personalmente voy reduciendo un poquito a poco la potencia, pero tenemos que tener cuidado que no se nos caiga la velocidad. El 1 y el 2, al igual que el 0,5, lo podemos usar para refrescar. Si por ejemplo el largo de la pasada es más corto, y también para apagar pastizales o matorrales que tengan una mayor intensidad de llama, donde la dosificación del 0,5 no sería la suficiente para conseguir realizar el trabajo. Con el 3 la cosa empieza a ponerse interesante. El 3 lo podemos usar cuando el tipo de combustible es más denso, ya está entrando en zona arbolada o directamente sobre bosque nativo o plantaciones de pino o eucalipto donde la intensidad de llama es media. A veces, cuando el incendio ya está contenido y si este no es muy grande, lo podemos usar haciendo un lanzamiento a mayor altura para refrescar la zona. Más tarde os explico cómo afecta la altura a la descarga. El 4 es el que yo uso mayormente cuando la intensidad de llama es media, alta o alta. Ofrece una mayor dosificación de agua manteniendo una buena cobertura
y al liberar la carga, el avión va a tener una mayor tendencia a encabritarse. Puedo decir que para mí al menos como el caballo de batalla. Y por último, Max. Lo usaremos cuando queramos pegarle un pelotazo de agua bien gordo a las llamas o cuando la longitud del terreno a cubrir sea menor, pues con él vamos a obtener la mayor concentración de agua posible. Se usa cuando la intensidad de la llama es media, alta o alta, y es el que va a provocar la mayor tendencia de encabritamiento, pues al fin y al cabo vamos a liberar 3 toneladas de aguas, que es casi la mitad del peso del avión. También se usa mucho cuando tenemos pavesas y queremos asegurarnos de apagarlas. Una vez que ya hemos decidido cuál es la dosificación que vamos a usar, volvemos a pulsar esta ruleta de aquí y entonces tendremos acceso a elegir cuánta agua queremos lanzar, desde All, donde liberaría toda la carga del depósito, y después podemos ir eligiendo de 50 en 50 galones cuánta agua queremos lanzar. Y por último, Pilot. Cuando elegimos esta opción, la compuerta estará abierta mientras tengamos pulsado el botón de disparo. Personalmente siempre lanzo en Pilot, pues me gusta tener el control de cuánta agua voy a lanzar, pues al fin y al cabo, después de tantos lanzamientos, ya tengo cogido el truco de cuánto tengo que pulsar para liberar la cantidad de agua que yo quiero, y no dependo de que el ordenador lo haga por mí. Hago un pequeño paréntesis: si os está gustando el vídeo, os invito a que me dejéis un me gusta y que os suscribáis al canal. A vosotros no os cuesta nada, pero a mí me ayudáis muchísimo. Y si por supuesto tenéis alguna duda, hacérmelo saber en los comentarios y os lo intentaré resolver lo antes posible. Bien, ya tenemos decidido qué dosificación vamos a utilizar y cuánta agua vamos a lanzar. Ahora vamos a ver qué parámetros debemos tener en cuenta de cara a un lanzamiento. El primero va a ser la altura, y esta va a tener un impacto directo sobre cuál concentrada va a caer el agua. Cuanto más alta, más se dispersa. Cuando más baja, más concentrada. Imaginaros una cascada de agua. Veréis que al principio las partículas de agua se mantienen unidas, y a medida que van cayendo y se aceleran, estas se dispersan y baja la concentración. Ahora imaginaros que la cascada viaja a 200 km por hora. La dispersión de agua será aún mayor y más difícil le será a las partículas de agua mantenerse cohesionadas. Ojo, esto no significa que tirar a ras de suelo sea lo ideal, pues lo que sucede es que además del riesgo que tomamos nosotros y del daño que podríamos hacer tanto al personal de tierra, los vehículos o lo que sea que esté en el camino de la pelota de agua, es que esa masa de agua no se infla un poco y cubre una mayor cantidad de terreno. Además, si tiramos muy bajo, puede ocurrir que esta masa de agua solamente lleve velocidad horizontal. Y de hecho ocurre que al lanzar con retardante, el cual queremos que impregne toda la vegetación lo máximo posible, puede acabar mojando solo un lado, como veis en esta imagen. Es por eso mismo que los fabricantes de retardante amónico utilizan productos espesantes para evitar que esta dispersión suceda. Por lo tanto, queremos lanzar a la altura justa para que no haga daño a nada ni a nadie, cubra lo máximo posible sin que el líquido se disperse y que impregne toda la vegetación completamente. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el viento, pues este va a causar una deriva. Dejadme que os lo explique. Si tenemos una situación de viento calma, sea donde sea que hagamos el lanzamiento, seguirá su inercia natural y caerá donde tenga que caer. Sin embargo, es poco común que lancemos en situaciones de viento calma. Lo normal es que tengamos viento, y es por eso que tenemos que calcular la deriva. Es decir, una vez que hayamos hecho el lanzamiento, cuánto es que la masa de agua se desplazará tanto por la dispersión de la que ya habíamos hablado, como por la deriva generada por el propio viento. En este ejemplo que tenemos, viento de la izquierda, si lanzamos a una altura determinada, el viento se lo llevará hacia la derecha. Si lanzamos más alto, mayor será la corrección que tenemos que hacer para conseguir que el agua caiga donde nosotros queramos. Así que corregiremos la deriva desplazándonos hacia el lado de donde nos viene el viento, como veis aquí. Esta deriva puede afectar tanto de forma lateral como longitudinal. Es decir, si tenemos viento de cara durante el lanzamiento, la descarga caerá más concentrada y próxima al punto donde iniciemos el disparo. Pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos cortos y que el agua no llegue a donde nosotros queremos. Por el contrario, si el viento lo tenemos de cola, la tendencia de esta será de caer más lejos de donde hayamos abierto. Ahora imaginaros que tenemos viento de cola a 45 grados. La situación se complica aún más. También debemos tener en cuenta la orografía, particularmente en la pendiente. La descarga puede que tengamos que hacerla en un terreno completamente plano o con pendiente, bien sea en la parte baja
parte media o parte alta de una ladera. Y habrá que planificar dicho lanzamiento pensando que la compuerta no se va a abrir, es decir, que el encabritamiento durante el lanzamiento no se produzca y sobre todo que podamos salir de donde nos hayamos metido con todo el peso del avión y la carga. Como podéis imaginaros, el avión no tendrá la misma capacidad de ascenso con toda la carga a no llevarla. Así es posible que hagamos el lanzamiento con taladera si estamos en la parte alta de la montaña y tenemos margen de seguridad para sacar la carga, o bien siguiendo cota de nivel, es decir, volando en paralelo a la montaña, o cuesta abajo, aunque aquí debemos tener cuidado que la velocidad no se nos dispare. Y hablando de velocidad, aquí debemos tener en cuenta el rango de velocidad de lanzamiento, el cual variará de un avión a otro. Cuanto más rápida sea la descarga, mayor será el encabritamiento y la fatiga de materiales a la cual someteremos el avión. De igual forma, cuanto más lenta sea la velocidad, menor será la tendencia al encabritamiento, más fácil es controlarlo y menor será la fatiga de materiales a la cual sometemos al avión. Yo personalmente prefiero lanzar lento, así me beneficio de todas las ventajas que os acabo de comentar y obtengo la menor cantidad de drama posible. Las acrobacias quedan muy bien en las películas, pero son ficción. En la realidad, cuanto más seguro, cómodo y controlado nos encontremos, mejor. Y hablando de drama, una de las situaciones más complejas que tenemos a la hora del lanzamiento es la visibilidad, o más bien la falta de ella. En un ambiente con tanto humo, es normal que se vea más bien tirando a poco. Así que esto lo tendremos que tener en cuenta de cara a la planificación, tanto de entrada como de salida para nuestro lanzamiento. Es común, cuando un incendio dura más de un día, que a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, la visibilidad se vea muy reducida, porque el humo del incendio tiende a quedarse estático a nivel del suelo. Otro parámetro importante son los obstáculos estáticos, como antenas, edificios, tendidos eléctricos u otros árboles, los cuales a veces se interponen en mitad de la pasada que habíamos previsto, y tendremos que o bien adaptarnos a ellos o cambiar la pasada. Y luego tenemos los obstáculos móviles, como otros aviones o otros helicópteros que se encuentran también trabajando en la zona. Y además los medios terrestres, como vehículos o personal de tierra. Si te ves en final para lanzamiento y aparecen alguno de estos obstáculos, bien tendrás que o cambiar la zona de trabajo o abortar la pasada. En esta foto que ahora os muestro, así también respondo a la pregunta que os hice por Instagram, en un incendio forestal es normal que haya muchísimos medios aéreos trabajando en un espacio muy reducido, como ocurre en este carrusel de helicópteros que están saliendo o entrando a la fuente de agua. Por lo tanto, y como medida de seguridad para todos, si eres un piloto privado que está disfrutando de un vuelo de placer en su Cessna, o voláis en una escuela de piloto, o estáis con un parapente, o sobre todo, si estáis volando vuestro dron, el cual es casi imposible que consigamos ver, si veis una columna de humo, no os acerquéis, porque se puede generar una situación de riesgo por colisión de medios aéreos. Y ya bastante peligroso nuestro trabajo como para añadirle más picante. Además, de cara al lanzamiento, hay que tener en cuenta el retraso que existe entre el momento que pulsamos el botón de disparo a cuando el agua comienza a salir y dónde va a caer. Ese tiempo, a la velocidad a la que vamos, es una distancia considerable. Por lo que tenemos que ser muy precisos de no abrir muy pronto, por lo cual el agua no llegaría a la llama, o muy tarde, con lo que el agua caería después de la llama. Este último caso es el menos malo, pues aún así mojaríamos por delante de la llama y del frente de avance, pero no es lo ideal. En cuanto a la asignación de objetivos, esto depende de quién sea el primero en llegar al incendio. Es decir, si nosotros llegamos primero y no hay nadie más del dispositivo, por tierra o por aire, recae sobre nosotros la decisión de dónde lanzar el agua, porque claro, no hay nadie para guiarnos o instruirnos. Sin embargo, una vez que haya personal en tierra y se designe un director de extinción o un responsable, serán ellos, bien en comunicación directa con nosotros a través de la radio de tierra o por banda aérea, o bien a través de un medio aéreo de coordinación, los que nos instruirán en relación a dicha descarga. Por lo tanto, si queréis veros a vosotros mismos disfrutando de este tipo de vuelo, este vídeo os puede seguir como una pequeña guía en vuestros primeros pasos en aviación forestal como piloto de incendio. Muchísimas gracias por ver el vídeo, Scooper. Hasta la próxima.